A continuación voy a leer una pequeña semblanza de cada uno de ellos. Y vamos a empezar con la doctora Eunice. Ella estudió la licenciatura en Matemáticas Aplicadas en el ITAM. Posteriormente realizó sus estudios de maestría y doctorado en el Instituto de Investigación en Matemáticas Aplicadas y Sistema de la UNAM, bajo la dirección del doctor Eduardo Gutiérrez Peña. Ha participado en diversos proyectos de consultoría para la Universidad del Sur de California en Estados Unidos, el Coneval, Salud Pública, Instituto Nacional de Psiquiatría, Instituto Mexicano del Petróleo y Soluciones Q. Sus áreas de interés son estadística bayesiana no paramétrica, simulación, procesos estocásticos, estadística multivariada, muestreo y enseñanza de la estadística. Actualmente es profesora de tiempo completo del Departamento de Actuaría Física y Matemáticas en la Universidad de las Américas Puebla y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Después tenemos el doctor Miguel Ángel Reyes Cortés. Él es doctor en Estadística e Investigación Operativa por la Universidad de La Coruña, en España, máster en Técnicas Estadísticas por la Universidad de Santiago de Compostela, en España, maestro en Demografía por el Colegio de la Frontera Norte, aquí en México, y licenciado en Física por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, también aquí en México. Actualmente es profesor de tiempo completo del Departamento de Actuaría, Física y Matemáticas y coordinador de la licenciatura en Ciencia de Datos de la Universidad de las Américas Puebla. Pertenece también al Sistema Nacional de Investigadores. Por otro lado, el doctor Mauricio Rodríguez Abreu es actuario por la Facultad de Ciencias de la UNAM, maestro en Demografía por el Colegio de México y doctor en Demografía aplicada por la Universidad de Texas en San Antonio. Se ha desempeñado como investigador asociado en el Colegio de México y ha ocupado cargos en la Administración Pública Federal como asistente de investigación y jefe de Departamento de Flujos Migratorios Internacionales en el Consejo Nacional de Población. En sus líneas de investigación explora los diversos efectos que la migración internacional tiene en otros procesos demográficos, la dinámica de incorporación de los migrantes mexicanos en Estados Unidos, el análisis del uso del tiempo y el trabajo no remunerado. Actualmente es profesor de tiempo completo en la Universidad de las Américas Puebla y es director del Departamento de Actuaría Física y Matemáticas en la misma universidad, y desde 2018 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Y bueno, finalmente, pues yo soy doctora en matemáticas por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. También tengo la maestría y licenciatura en la misma casa de estudios. Mis áreas de interés se centran en probabilidad y estadística, particularmente en el análisis y pronósticos de series de tiempo. Actualmente soy profesora de tiempo completo en el Departamento de Actuaría, Física y Matemáticas en la Universidad de las Américas Puebla y, al igual que mis colegas aquí presentes, soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Bien, vamos entonces a dar inicio. Voy a explicar la dinámica. Recuerden nuevamente que este webinar se está grabando para el archivo histórico. Y bien, la dinámica consiste en lo siguiente. Los primeros 60 minutos de la sesión van a ser para opiniones de los ponentes y los 30 minutos finales para preguntas y respuestas de los asistentes. Se les pide nuevamente que se registren con su nombre y apellido para poder llevar un mejor seguimiento de los participantes en el chat, y que apaguen sus micrófonos pues para no tener ruidos externos. Los temas a tratar van a ser los datos abiertos y el acceso a la información sobre el COVID-19, qué podemos saber con los datos que tenemos y principales obstáculos de la generalización de modelos. Entonces, vamos a dar inicio con una primera ronda de preguntas dirigidas. Vamos a iniciar con el doctor Reyes. Doctor Reyes, hoy en día estamos viendo que la información se está compartiendo de manera rápida. Varios gobiernos han instaurado una política de datos abiertos y eso nos permite contar con mayor acceso a la información y de forma más rápida. ¿Qué aportaciones puede proporcionar la ciencia de datos durante esta pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2, la cual, bueno, nos provoca la enfermedad COVID-19? ¿Nos puede, por favor, responder, doctor? Sí, claro que sí. Buenos días, doctora Cortés. Buenos días, colegas. Buenos días a todos los que nos ven, nos escuchan. Y bueno, yo quisiera empezar con una idea general, digamos.
algunas impresiones, ¿no? Precisamente es impresionante cómo esta enfermedad, la COVID-19, ha cambiado nuestra realidad como sociedad a nivel mundial y de manera tan dramática. Así que, bueno, antes que todo, quiero manifestar que espero que todos ustedes y sus seres queridos estén bien, estén sanos, estén a salvo y que bueno, juntos tratemos de seguir las recomendaciones oficiales para mitigar la curva de infectados, evitar la saturación de nuestros sistemas de salud. Y bueno, creo que son momentos difíciles para todos, emocionalmente, mentalmente, el estrés que supone el corte abrupto de nuestras actividades cotidianas, normales, trasladar los que tenemos la oportunidad de nuestro espacio de trabajo a nuestro espacio familiar, equilibrar estos aspectos. Entonces, bueno, esto supone un cierto estrés en todos nosotros, ya digo, emocional y mentalmente, pero bueno, quiero mandar este mensaje de tengamos fuerza y creo que de esta experiencia vamos a salir finalmente todos fortalecidos. Así que, bueno, ese es un primer mensaje que quería mandar. Y en cuanto a la pregunta que usted me hace, doctora Cortés, bueno, es muy interesante esto de los datos abiertos, esta filosofía de datos abiertos que implica también ciencia abierta, digamos, ¿no? Eh, digamos, yo de entrada distingo dos líneas de impacto, ¿no? En cuanto a los datos abiertos. La primera se refiere al efecto de los datos abiertos y la ciencia abierta, insisto, en el conocimiento en tiempo récord de este virus, del SARS-CoV-2, que es, como usted mencionaba, ¿no? El virus que causa la enfermedad COVID-19. Y gracias a estos datos abiertos, investigadores de todo el mundo han podido acceder a estudios genéticos que son fundamentales para conocer y entender este virus. Esto ha permitido, por una parte, el desarrollo de kits de diagnóstico y, por otra parte, literalmente empezar una carrera meteórica en la búsqueda de una vacuna. Toda esta información se ha compartido en repositorios de datos abiertos, por ejemplo, el GenBank o el Centro Nacional de Datos de Genómica de China, por mencionar algunos que empezaron con este movimiento en cuanto a la pandemia. Razonablemente empezó en China, entonces no es casualidad que en estos repositorios se hubieran colocado estas primeras investigaciones. Y esto sin duda aumenta de manera enorme la probabilidad o la posibilidad de que se encuentre una forma de combatir el nuevo virus. Luego, eso por una parte. Luego, la segunda línea de impacto que yo distingo se refiere per se a los datos estadísticos abiertos. Por ejemplo, el acceso al número de infectados sospechosos, pacientes confirmados, defunciones confirmadas que están relacionadas con la COVID-19. Esto, sin duda, puede ayudar a los investigadores a rastrear la propagación de este virus y así ofrecer al público información actualizada. Luego, como ya mencionaba, junto con la ciencia y los datos abiertos, viene de la mano el tema de publicaciones abiertas. Nosotros sabemos que las publicaciones científicas, en general, son costosas, algunas son costosas. Claro, hay distintos precios en suscripciones anuales que pueden tener acceso a las universidades. Pero bueno, finalmente las universidades eligen unas cuantas suscripciones anuales, no se van a poder suscribir a todas en general. ¿Esto qué significa? Bueno, esto significa que no todos los investigadores tienen acceso a todas las publicaciones basadas en suscripción. Un dato que se me viene a la mente, más o menos hace 2 años, se estimaba que aproximadamente un 36% de las publicaciones científicas eran de acceso abierto. Eso significa que ese 64% restante era accesible mediante suscripción de paga, y ahí venía toda una heterogeneidad de posibilidades, una diversidad de posibilidades de acceso a ese tipo de investigación. Entonces, en el contexto que estamos viviendo por el coronavirus, pues estamos viendo como un buen número de compañías están
accediendo a este intercambio y acceso gratuito a investigaciones sobre el coronavirus. Menciono por ahí la declaración en una rueda de prensa de esta organización Wellcome Trust, que es una organización benéfica que se dedica a apoyar investigación en temas de salud en general, de salud en humanos y en no humanos, que como estamos viendo en este momento, pues está relacionado. Entonces, esta declaración también la han firmado editoriales y revistas especializadas en ciertos temas de salud y de investigación en general. Y bueno, sin duda, compromisos como este, pues magnifican los efectos positivos de la ciencia y los datos abiertos y aceleran finalmente la investigación sobre el virus. Y esto aumenta, ya digo, las posibilidades de encontrar con mayor rapidez una solución a este problema que estamos enfrentando. Luego, bueno, si me permite continuar un poquito más, pues yo también aquí quisiera mencionar que el tema de los datos abiertos es, vamos, como todas las situaciones, pues puede tener pros y contras, ¿no? Dos lados, hay dos lados de la moneda. Ciertamente favorece una mayor dinámica en la ciencia, en la investigación, pero también esto supone cierto peligro, o digamos, por el uso malintencionado o hacer un mal uso de la investigación. Al ser abierta, al tener acceso a preprints muchas veces, pues entonces a veces hacen falta ciertos filtros, ¿no? Gente que puede no ser especialista en esos temas y que el preprint no está plenamente terminado, no están plenamente redondeadas las ideas, puede darse por ahí alguna mala interpretación. Esto se propaga más fácilmente en esta sociedad que vivimos de redes sociales, de inmediatez. Entonces, esto da para mucho este tema de datos abiertos, pero bueno, enfatizo que es la responsabilidad que tenemos que asumir como ciudadanos, como científicos en cuanto al uso de los datos abiertos. Es fundamental. Y bueno, en cuanto a ciencia de datos, pues ciencia de datos, nosotros estamos inmersos en una sociedad de datos desde hace bastantes años, unos 15, 20 años, y cada vez más nuestras decisiones como sociedad están basadas en datos y en análisis de datos, así que la ciencia de datos tiene mucho que aportar y está aportando mucho actualmente al desarrollo de soluciones para enfrentar esta pandemia. Por poner algún ejemplo, predicción de riesgos en cuanto a la enfermedad, por ejemplo, tomando condiciones como, por ejemplo, edad, condiciones de salud preexistentes, variables como hábitos generales de higiene o hábitos sociales, frecuencia de interacción social, localización, es decir, el lugar en donde se encuentran las personas, quizá el clima, el estatus socioeconómico. Todo eso, si lo ponemos en modelos, pues nos puede ayudar a predecir algunos riesgos. Sin duda, y esto ya lo he mencionado, la aceleración de la búsqueda de esta vacuna que nos permita volver a la normalidad lo antes posible. Y paralelamente a esto, identificar también medicamentos que actualmente ya existen que podrían ser efectivos o que podrían ser la base para adelantar y llegar a esta solución que estamos buscando. Esto solo por poner algunos ejemplos de cómo la ciencia de datos está apoyando, buscando soluciones a esta pandemia y en relación con los datos abiertos. Ok, muchísimas gracias, doctor. Bien, ahora también hemos notado una presencia importante de modelos estadísticos y probabilísticos a lo largo de estas semanas. Doctora Campirán, ¿qué papel juega la estadística y la modelación de la lucha contra el COVID-19? ¿Nos podría dar, por favor, su opinión? Claro que sí, doctora. Antes que nada me uno a los deseos de Miguel, del doctor Miguel Reyes, para que nosotros podamos salir adelante de esta pandemia, ¿no?
Y bueno, quisiera empezar contestando la pregunta con una frase que me gusta mucho de George Box, que fue él ya falleció, él fue un estadístico muy prominente, ¿no? De los Estados Unidos, y básicamente dice, esencialmente todos los modelos están mal, pero algunos son útiles. ¿A qué se refiere con que todos los modelos están mal? A que al ser un modelo, un modelo no es otra cosa más que una simplificación de la realidad. Y al ser una simplificación de la realidad, pues pierde algunas finezas que tiene la realidad y que no posee el modelo, ¿no? Por lo tanto, eso ya de entrada ya es una limitación propia, inherente a lo que es un modelo, por más que se quiera capturar con variables, con haciendo flexibilidad de parámetros, etcétera, aún así sigue siendo una simplificación de la realidad, ¿no? Esa es una. La siguiente son los supuestos, ¿no? Para poder modelar tenemos que hacer, en la mayoría de los casos, supuestos, ¿no? Y esos supuestos, si no se cumplen, ¿no? Pues realmente nos pueden llevar a conclusiones equivocadas, ¿no? Entonces, ahorita efectivamente hemos visto, de hecho ya desde hace mucho tiempo, con la influenza se han trabajado ya muchos modelos, ¿no? Aquí lo que me llama la atención aquí de México es que tenemos ahorita, bueno, el doctor Gatell en una de sus presentaciones, ¿no? A las 7 de la noche, ¿no? Presentó fundamentalmente cinco equipos de trabajo, en donde uno es, ¿cómo se llama? Uno es un equipo formado básicamente por dos estadísticos que están trabajando un modelo que surgió en el ámbito de demografía, que es el modelo Gompertz. Otro, otro grupo está trabajando un modelo que es con ecuaciones diferenciales, que básicamente toma tasas de crecimiento, ¿no? Pero también esas tasas de crecimiento que las está tomando exponencial, también las está tomando, va a llegar un momento en donde ¿cómo se llama? Ese crecimiento ya no va a ser exponencial, sino ya se va a ir aplanando, ¿no? Entonces vamos a tener una especie de S, ¿no? Entonces, en el momento en donde se va a ir aplanando, también es otro parámetro, así como la tasa de crecimiento, ¿no? Entonces, lo interesante es que los modelos de ecuaciones diferenciales ya cuentan con, ¿cómo se llama? Con varias propuestas para modelar ese fenómeno. Pero lo interesante aquí de este equipo en particular es que hay un estadístico. ¿Y por qué un estadístico? Porque estos parámetros, que sería la tasa de crecimiento, y este otro parámetro, que sería la parte de aplanar la curva, ¿cómo se llama? Se tienen que estimar. ¿Y cómo se estiman? Con los datos. ¿Y con qué proceso se hace esto? Pues con métodos estadísticos, ¿no? Entonces, este equipo a mí se me hace interesante porque es, aunque son matemáticos, todos tienen una formación de actuaría, de actuarios y de matemáticos. Dentro de la actuaría y dentro de la matemática no son iguales, ¿no? Un estadístico no piensa igual que alguien que hace ecuaciones diferenciales, porque alguien que hace ecuaciones diferenciales ve el mundo muy determinísticamente, no introduce esta parte de aleatoriedad. Mientras que, ¿cómo se llama? La gente del área de estadística estamos acostumbrados a modelar esa aleatoriedad o esas fluctuaciones que nosotros vemos en los datos, ¿no? Entonces, se me hace muy interesante este equipo en particular, ¿no? Aparte, vale la pena señalar que este equipo ya llevan 10 años trabajando con este tipo de datos, con los de influenza, ¿sale? Entonces ya tienen experiencia, ¿no? Seguramente lo están trabajando con simulaciones, esto lo digo porque uno de ellos es estadístico bayesiano, ¿sí? Bueno, la estadística, bueno, estamos los bayesianos, que somos los menos, y están los clásicos, que son la mayoría, ¿no? Los bayesianos, la diferencia básicamente entre los bayesianos y los clásicos es que los bayesianos utilizamos información, digamos, de la experiencia, ¿cómo se llama? Para nosotros hacer, incorporarle en el modelo. Por ejemplo, imaginemos que nosotros salimos un día, ¿no? Y vemos el sol, decimos, pues ese día, mi a priori de que va a llover es que es muy poquita, ¿no? Tal vez llueva con una probabilidad 0.2. Entonces, ¿qué decisión tomo? Pues no sacar el paraguas.
que uno se llegue a equivocar es cierto, pero uno utiliza ese tipo de información inicial que uno tiene acerca de un fenómeno, ¿no? Si uno ve que el día está muy nublado, pues ¿qué uno qué hace? Pues dice, no, pues yo creo que va a llover con mucha probabilidad, entonces ¿qué hago? Saco mi paraguas, ¿no? Entonces así es como piensa un bayesiano, ¿no? Un bayesiano toma la información inicial, ¿no? La cuantifica con ciertos grados de incertidumbre, ¿no? Y después ve los datos y tiene justamente usa el teorema de Bayes para combinar esas dos fuentes de información, ¿no? Entonces, esto de lo que me gusta mucho de este modelo es que puede utilizar la información de esta manera de lo que está pasando en los otros países, ¿no? Porque si bien es cierto que los otros países no tienen un comportamiento diferente, también es cierto que, ¿cómo se llama? Tenemos cosas en común, ¿no? Entonces tenemos varias opciones. Tenemos la primera, decir, pues bueno, nosotros somos un país totalmente aparte y nosotros hacer nuestro modelo totalmente ajeno a lo que está pasando en los otros países. La otra, que sería el otro extremo, sería juntar todos los datos de todos y tomarlo como si fueran igual, lo cual también es un error. Pero la estadística bayesiana, a través de unos modelos que se llaman modelos jerárquicos, permite algo intermedio. ¿Eso intermedio en qué significa? Pues significa que sí voy a prestar información, voy a asumir que sí hay cosas comunes, pero no son exactamente iguales, ¿no? Entonces eso permite justamente esta metodología bayesiana, que yo soy fan, por cierto, si no se me nota en la forma en que hablo, soy fan, entonces soy una apasionada de la estadística bayesiana. Aunque en la práctica hago estadística clásica, lo debo de confesar, ya cuando he dado consultorías, etcétera, lo hago clásico, porque lo bayesiano no es tan común como lo clásico, pero bueno. Entonces, esta metodología bayesiana permite hacer esto. Los detalles exactamente de este modelo, yo lo he estado buscando mucho en internet, no los he encontrado, ¿no? Para esto de coronavirus. Si bien es cierto, este tipo de modelos se han trabajado para la influenza, la limitación es que obviamente el coronavirus no se tendría por qué comportar igual que ¿cómo se llama? Que la influenza, ¿no? Entonces, eso va a ser una limitación, ¿no? Puede haber sorpresas, ¿no? Entonces, pues esa es una limitación no solo de estos modelos, sino de todos, ¿no? También me gusta mucho que los otros 3 equipos que están integrando el grupo científico que presentó el doctor Gattel son gente de epidemiología, ¿no? Aquí es muy importante señalar que los grupos multidisciplinarios son esencialmente importantes, ¿no? Si bien es cierto, un estadístico tiene las herramientas tanto computacionales como de modelos o matemáticos, ¿no? Y también un matemático aplicado, se necesita un experto que maneje bien como el fenómeno de lo que es una epidemia, ¿no? Incluso yo me atrevería a decir que para trabajar estos modelos se necesitaría incluso de sociólogos y demógrafos, ¿no? Que puedan ayudar a ver, porque no es lo mismo poner confinamiento en una sociedad como la China, donde hay un gobierno autoritario, ¿no? En donde, pues, para firmeza, a un país como el nuestro, en donde tenemos muchas personas que dependen de su, comer diario, depende de salir, ¿no? Viven al día, ¿no? Entonces, ahí va a ser diferente, ¿no? Entonces, tal vez ahí para poder ver qué tan eficiente está haciendo esto del aislamiento, también se necesita, pues, el asesoramiento de personas que puedan manejar ese tipo de, ¿cómo se llama? De datos o de conocimiento de ese tipo de fenómeno, ¿no? Entonces, eh, Entonces, básicamente a mí, yo sí confío en los datos, yo sí confío en los modelos, pero con sus limitantes, ¿no? Sabiendo que efectivamente los modelos no lo son todo, ¿sale? Pero ciertamente nos ayudan a tomar decisiones, ¿no? Nos ayudaron a tomar la decisión de que ahorita ya necesitamos estar en casa, ¿no? Y nos van a ayudar para nosotros decidir cuándo vamos a regresar ya a la vida cotidiana, ¿no? Entonces, ciertamente es una herramienta muy útil. También hay otra familia de modelos que se están trabajando para poder entender los síntomas, para poder entender qué poblaciones son las más vulnerables. También ese tipo de modelos son explicativos, ¿no? Más que predictivos, son explicativos, ¿no? Y una vez más, también ahí necesitamos la ayuda de los expertos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, eso sería.
Ok, muchas gracias, doctora Campirán, por su valiosa opinión. Nuevamente recordar que este webinar está siendo grabado para el archivo histórico, también está siendo transmitido por Facebook Live de TV UTLAB. Pedirles nuevamente a los participantes que los que no han cambiado todavía por su nombre y apellido y apellido lo hagan para que podamos llevar un mejor seguimiento de las preguntas en el chat. Em, y bueno, vamos a continuar con una ronda, no, perdón, todavía falta, perdón, disculpe, doctor Mauricio, sí. Bien, la demografía. La demografía, pues, es una ciencia social que vincula modelos estadísticos con fenómenos sociales. Em, ¿Qué opinión nos puede dar usted desde esta perspectiva sobre la actual situación, doctor Abreu? Gracias. Primero que nada me uno igual a los deseos de mis colegas de que todos estemos bien, que estemos tratando de, bueno, sobrellevar de la mejor manera posible este aislamiento. Muchas veces no es fácil encontrarnos en nuestras casas, que se borren estas divisiones entre el trabajo y el hogar. Entonces es importante mantener este tipo de foros, ¿no? También para comentar estas situaciones. Ahora, tengo que agradecer que la doctora Eunice ya dio pie, dio entrada al tema que yo quería comentarles. Precisamente, la demografía es esto, es estadística aplicada a la dinámica de las poblaciones, ¿no? Entonces, esto nos da otras herramientas en las cuales los demógrafos estamos acostumbrados a lidiar con modelos en los cuales matemáticamente no, digamos, tratamos de medir las cosas que son difíciles de explicar, ¿no? Cuando metemos la población o la reacción de las personas a ciertas dinámicas, generalmente los modelos empiezan a moverse, empiezan a fallar un poco. Entonces, como bien lo decía la autora Eunice, necesitamos que tomar esos parámetros, ¿no? Y decía los equipos multidisciplinarios. Entonces, realmente los demógrafos, por ejemplo, estamos generalmente incorporando variables que para muchas personas que usan modelación puramente matemática o estadística, digamos, a veces pasan por alto o no saben cómo medir. Entre los parámetros más importantes que yo diría o que yo tomaría en cuenta en este tipo de fenómenos son características de, por ejemplo, la composición familiar, ¿no? Estamos tratando de explicar cómo un virus, cómo es el contagio de un virus, pero para eso debemos entender primero cómo vive la población, en qué unidades familiares están viviendo, cuánta gente vive sola, de qué tamaño son las familias, cómo distintas personas de distintas generaciones conviven en el día al día. Y bueno, además entender esta dinámica de los hogares, la dinámica de la población, como también lo mencionaban hace un momento, qué personas pueden quedarse en su casa realmente y no salir a trabajar, qué personas requieren ir a trabajar para poder digamos, llevar el día con día. Tenemos además bastante experiencia en demografía haciendo proyecciones, haciendo pronósticos de población principalmente, pero también otros fenómenos que tienen que ver más allá de la población en sí, por ejemplo, las tasas de empleo, las tasas de desempleo, cómo esperamos que se comporten algunas otras dinámicas. Y yo creo que aquí la demografía, además de dar estos parámetros para que puedan incorporarse a los modelos estadísticos, matemáticos, también nos va a dar muchos modelos que nos van a permitir entender las consecuencias de esto una vez que, digamos, tengamos más información. Como por ejemplo, bien sabemos que el encierro está incrementando algún poco la violencia familiar, entonces está incrementando los niveles de estrés. Entonces vamos a poder medir esto de mejor manera. También vamos a poder, por ejemplo, ver esta dinámica de los hogares. Además de violencia familiar, las mujeres son las que más están cargando responsabilidades, además del trabajo que tienen que hacer vía remota desde sus hogares, también tener que cuidar de los hijos de otras personas en el hogar, que aunque los hombres participan, esto sigue requiriendo más en las mujeres. Entonces tenemos que empezar a tomar en cuenta estas variables, tal vez no para modelar en sí la enfermedad y cómo se está comportando en estos momentos, sino para medir las consecuencias que pueda llegar a tener. Y bueno, y regresando un poco a la parte de modelar esto, obviamente, digo, hay que tomar en cuenta que los modelos matemáticos, como dice la doctora Eunice, desde ecuaciones diferenciales, muchas veces suponen una población homogénea, ¿no? Entonces, ahí es de las primeras cosas que en demografía siempre discutimos. La población es homogénea, tenemos que entender precisamente que estos contagios van a ser diferentes. Un demógrafo hace unos días a unos medios precisamente comentaba, era Víctor Manuel García, del Colegio de México,
Él dice que para México se van a tener al menos 32 modelos distintos, porque cada entidad federativa es diferente. Yo me iría más allá y tal vez diría que vamos a tener 190,000 modelos. Digo, si los pudiéramos estimar todos sería maravilloso, porque son 190,000 comunidades, localidades que tenemos en el país. Entonces, cada una de esas localidades tiene una dinámica distinta. No es la misma Ciudad de México que Cholula, donde estamos nosotros, o alguna comunidad pesquera de Oaxaca, ¿no? Entonces, debemos entender estas dinámicas son diferentes. Obviamente, los modelos matemáticos nos ayudan a dar una perspectiva amplia, y ya los modelos, digamos, más específicos tendríamos que empezar a incorporar estas variables. Y bueno, sin dejarlo pasar, voy a retomar algo que decía el doctor Miguel Reyes al inicio de la plática, en donde decía que, bueno, tener estos datos es muy importante, es maravilloso, pero debemos ser muy responsables con el manejo de la información que hagamos. Desde esto, justo los demógrafos dedicamos gran parte de nuestra labor a analizar la calidad del dato. Nos interesa mucho el dato, entenderlo, cómo fue generado, qué es lo que está expresando y cómo lo podemos utilizar para distintas cosas. Entonces, hay varios estudios. Si ahorita tengo tiempo, les pongo en el chat algunas referencias bibliográficas sobre precisamente compendios en donde los demógrafos, antes de hacer cualquier cosa, antes de hacer cualquier estimación, cualquier modelo, nos preguntamos por el dato en sí. Este dato, ¿cómo fue generado? ¿De dónde viene? ¿Y qué tendríamos que hacer tal vez para corregirlo, para mejorarlo, antes de poder hacer, digamos, una inferencia estadística o poder correr un modelo de ciencia de datos hoy en día que, digamos, están ayudando mucho en esta pandemia, que nos puede dar información errónea, ¿no? Entonces, si metemos información de mala calidad, vamos a obtener resultados de mala calidad. Entonces, es importante tener control sobre la calidad de la información desde un inicio, ¿no? Ok, muchas gracias, doctor. Gracias a los tres por sus respuestas. No sé si antes de pasar a la segunda ronda de preguntas, alguno de los participantes quisiera darnos un comentario extra o agregar algo más. Bien, entonces, entonces vamos a pasar a una segunda ronda, que son preguntas en general, van dirigidas a los tres o a cualquiera de los tres. Nuevamente recordamos que el webinar se está transmitiendo por Facebook Live y de TV UTLAB, y que está siendo grabado para el archivo histórico. Entonces, bien. Ahora, como bien se sabe, la Secretaría de Salud está usando un modelo conocido como modelo Centinela, esto para monitorear el desarrollo de la pandemia en nuestro país. ¿Podrían compartirnos su opinión sobre dicho modelo? ¿Quién quisiera tomar la palabra? Bueno, si quieres, yo Sí. investigué un poco de esto. El modelo Centinela es un modelo que ya se hizo desde la pandemia de 2006, ¿no? Bueno, desde la influenza, y es algo que, ¿cómo se llama? Que la OMS nos ha, ¿cómo se llama? Ha sido una iniciativa de la OMS, incluso ha dado pautas, ¿no? Para poder hacer recolección de estos datos, ¿no? ¿En qué consiste, no? Y se hace una analogía con lo que sería, ¿cómo se llama? Las encuestas, ¿no? De opinión, ¿no? Entonces, básicamente tenemos en el país algo así como 26,000 centros de salud, ¿no? 26,000 y algo, ¿no? Y de ahí sacamos una muestra que va a ser representativa de, ¿cómo se llama? De los centros de salud, ¿no? En esa muestra representativa, se vuelve a sacar una muestra de familias, ¿no? En donde se les da seguimiento, ¿no? ¿Cómo se llama? Y parece ser, y digo al parecer ser porque he estado busque exactamente la metodología, pero no la encuentro, ¿no? Para el COVID, ¿no? Parece ser que se les hace estos exámenes del COVID, ¿no? De ver si efectivamente tienen, están contagiados o no, y con eso hacen estimaciones, ¿no? Digo, desde el punto de vista estadístico, esta metodología es adecuada, es correcta, es confiable, ¿no? Pero el problema es aquí la falta tal vez de transparencia, de explicar bien cuál es la metodología, ¿no? Si se está sacando la muestra aleatoria de las familias, o si solo se les está haciendo un cuestionario, o cómo, ¿no? Esa es mi primera objeción, ¿no? La segunda objeción que tendría yo a este modelo Centinela es que es representativo, pero a nivel nacional, ¿no? 375, ¿cómo se llama? Son pocos para poder sacar inferencia, por ejemplo, a nivel estatal. Posiblemente solo el Distrito Federal esté bien representado, ¿no? Por la densidad de población ahí.
Entonces, ¿cómo se llama? A mí lo que me preocupa es que se hace inferencia para el resto de la población a otras zonas geográficas, ¿no? Por ejemplo, a nivel municipal, ¿no? En donde, pues aparentemente no tenemos, infectados porque ahí no ha aparecido, no hemos tenido contagios, pero, pero quién sabe, ¿no? Entonces, esas son las limitaciones que yo veo del modelo Centinela. La otra, que creo que también los ciudadanos, hay una asociación de ciudadanos por la transparencia, en donde están pidiendo que, ¿cómo se llama? Que se publiquen los datos de Centinela, porque si tú los buscas en internet, no los hay, nadie sabe, te digo, la metodología tampoco, los datos no están. Si bien es cierto, lo que sí están son los datos de contagios, ya confirmados, pero no por Centinela, ¿no? ¿Cómo se llama? Porque aparte son estimaciones. Tampoco nos dan, ¿cómo se llama? La metodología, exactamente cómo se hace. El famoso 8 punto y algo, tampoco se entiende de dónde sale. Otra situación es que un 8 el 8 punto y algo, al ser una estimación, pues tiene una incertidumbre inherente, ¿no? Entonces, uno le gustaría saber también el intervalo de confianza, ¿no? Para ver cuánta incertidumbre hay en la estimación de ese parámetro, ¿no? Entonces, me parece a mí que falta transparencia en ese sentido y hay muchas inquietudes de otros estadísticos con los que he platicado acerca de esto, ¿no? Si bien es cierto, la metodología es sólida, ¿no? Pero no lo están diciendo exactamente cómo lo están haciendo. La OMS también ha dicho que, ojo, hay que tener cuidado porque si bien esta metodología se ha probado efectiva para la influenza, no necesariamente lo va a hacer para el COVID, ¿no? Porque realmente no, igual hay una cierta situación geográfica que hace que una cierta población pueda ser vulnerable, no lo sabemos, ¿no? Entonces puede estallarnos en la cara si confiamos solamente en el Centinela. Por eso la OMS está recomendando que se hagan pruebas masivas, ¿no? Pero bueno, en México se está yendo más por esto del Centinela. ¿Vale? Ok, muchas gracias, doctora. ¿Alguien más? Sí, yo, doctora Cortés, sí, yo estoy de acuerdo con, con la doctora Campirán. Por un lado, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, obviamente también, lo que recomiendan es hacer el mayor número de pruebas posible, porque de esa manera podemos entender mejor el comportamiento de la pandemia. Por otra parte, yo también entiendo que cada país, cada región está reaccionando como puede o de manera distinta, dependiendo del contexto, dependiendo de su contexto económico, de su contexto social, de su contexto incluso cultural, si nos vamos un poco más allá en las ciencias sociales. Entonces, yo entiendo que aquí, con el modelo Centinela, se está apostando por él, se está apostando, decía por ahí el doctor Gatell en alguna declaración, dice, bueno, es que no se puede medir a todos los mexicanos, es materialmente imposible y además no es necesario. Efectivamente, no se puede medir a todos los mexicanos y también tiene razón, no es necesario. Sin embargo, si se es capaz de establecer una buena logística mediante un buen estudio, un buen seguimiento de datos, los esfuerzos que se hagan por hacer pruebas van a ser eficientes y efectivos. Es decir, no se trata de ir a la población y hacerle pruebas a todo el mundo. Se trata de ir ahí donde sabemos que el esfuerzo va a tener una recompensa. Es decir, se trata de que las pruebas se hagan ahí donde haya eficiencia y tengamos resultados, es decir, hacer las pruebas de manera inteligente, no generalizadas. Pero bueno, no sé, son posturas, cada gobierno, cada país tiene distintas formas de pensar, deciden hacer una cosa u otra, insisto, dependiendo del contexto particular de cada región, de cada país. Y aquí, ya digo, coincido con la doctora Campirán, de lo que yo sé es que el modelo Centinela no está pensado para una pandemia como la que estamos viviendo. El modelo Centinela está vigente
vigila, digamos, el comportamiento de algunos virus actualmente. La diferencia es que ya sabemos cómo se comportan esos virus, y eso es una ventaja, y esa es una de las razones por las que funciona el modelo Centinela. Aquí, como dice la doctora, coloquialmente hablando, nos le estamos rifando con el modelo Centinela. No sabemos si va a funcionar o no, si va a dar un buen seguimiento o no, si lo que nos va a dar realmente va a ser reflejo de lo que está sucediendo o no. Se está apostando por él. Desde mi punto de vista, creo que sería más conveniente hacer un esfuerzo por plantear una logística adecuada para hacer pruebas, pero bueno, son decisiones que se toman, y al final del día vamos a saber si estas decisiones fueron acertadas o no, pues vamos a saberlo hasta el final de esta pandemia, hasta que lleguemos a un estado de equilibrio. No sé cuál sea ese estado de equilibrio, ojalá ese estado de equilibrio sea volver a la normalidad. Si tenemos que hacer algunas adecuaciones, bueno, ya se verá, pero en retrospectiva es cuando vamos a saber qué país lo ha hecho mejor, qué estrategia ha funcionado mejor. Y bueno, pues de momento, pues eso es lo que tenemos, esta apuesta por el modelo Centinela, que esperemos por el bien de nosotros que funcione adecuadamente. Ok, muchas gracias, doctor Reyes. Finalmente, doctor Rodríguez, ¿quiere compartirnos su opinión? Sí, precisamente yo creo que cubrieron muy bien los principios del modelo Centinela, tanto la doctora Unice como el doctor Miguel. Yo solamente sí quisiera retomar esta parte que decía la doctora Unice, de que el modelo Centinela actualmente está funcionando muy bien a nivel nacional. Lo que se tendrían que hacer tal vez es a nivel estatal, y ahí, digamos, estamos un poco limitados por la disponibilidad de personas que puedan dar seguimiento a ese tipo de modelos. A nivel estatal se tendría que establecer sus propios, digamos, centros de salud Centinela, o sea, tendríamos que establecer otros nuevos puntos. Y de hecho esto ya se está proponiendo para algunas comunidades en España, por ejemplo, para algunos condados en Estados Unidos, donde a nivel nacional hay muchos modelos. La Universidad de Washington tiene un modelo bastante interesante. También tenemos el modelo del Imperial College en Londres, pero esto es a nivel nacional. Entonces, a nivel local, estos lugares han estado tratando de establecer su propio sistema Centinela, ¿no? Aquí lo que tenemos en México va a haber estados que van a tener la capacidad de replicarlo, y estados que no van a poder hacerlo, ¿no? Entonces, sí hay que tener digamos, saber hasta dónde nos dan los modelos, ¿no? Saber hasta dónde podemos hacer inferencia, qué podemos establecer. No es tan fácil precisamente de un modelo diseñado a nivel nacional hacer estimaciones a nivel municipal. Es un grave error que muchas veces cometemos nosotros mismos, a falta de información, lo que tenemos, pero también saber que esas estimaciones pueden tener grandes errores, ¿no? Y lo que decía la doctora Unice, es importante presentar intervalos de confianza, saber qué variación estamos esperando encontrar de nuestras estimaciones, y de nueva cuenta tal vez sí decir que haya mayor, digamos, transparencia. Entiendo que muchas veces a estos ritmos que están trabajando los grupos de investigación, los grupos de trabajo, de modelación de esta pandemia, tal vez no han tenido mucho tiempo de sacar un documento metodológico explicando las partes específicas de esas estimaciones de los ponderadores, el 8 punto y algo, que de repente se convierte en un 20 y tantos. Digamos que puedan explicar muy bien, para que tal vez alguien que tenga conocimiento tal vez desde la estadística pueda incorporar información de la epidemiología, o alguien que sepa más de epidemiología puede incorporar información de la estadística para poder, digamos, dar seguimiento a este tipo de información. Pero la única forma que vamos a tener de saber que si el modelo fue adecuado o no fue adecuado va a ser una vez, como decía el doctor Miguel, que esto pase, ¿no? Entonces, es un poco complicado verlo ahorita. Había también por ahí una frase que a mí me gusta mucho, que es: hacer pronósticos solamente es complicado cuando se trata del futuro, ¿no? Y es lo que queremos hacer ahorita, ¿no? Tenemos algo que incierto. Podemos más o menos ver cómo este modelo responde a lo que ya pasó, y ahí tenemos una forma de saber, bueno, qué tan bueno nos explica los datos hacia atrás, pero ante una dinámica que está cambiando todos los días, el futuro es muy incierto, ¿no? Entonces, deberíamos tener mucho cuidado, y sí esperarnos, al final de cuentas, estoy seguro que algún modelo de los que están allá afuera va tal vez a pegarle tal cual a lo que fue, y diría, obviamente toda la solidez estadística, matemática va a estar atrás, pero también un componente de suerte, digamos, al momento de hacer este tipo de estimaciones, ¿no? Ok, muchas gracias, doctor Rodríguez, por su valiosa opinión. Bien, ahora desde sus respectivas áreas de especialidad,
pueden darnos su opinión sobre qué características debe tener un modelo para ser considerado como un buen modelo y sería esto medible, es decir, podemos medirlo. Entonces, por favor. Bueno, si quieren empiezo yo, ya que estoy con el micrófono abierto. Gracias. Bueno, pues precisamente yo creo que aquí voy a retomar lo que tú decías al inicio, ¿no? Bueno, perdón, lo que decía la doctora Eunice, todos los modelos están mal, algunos son útiles, ¿no? Entonces, debemos saber qué es lo que queremos modelar. Muchas personas decían, es que no sabemos cuántas personas se están contagiando. Dice, bueno, a mí me encantaría como demógrafo tener esa información, pero realmente para hacer una política pública, una política de atención en términos de salud, no me interesa tal vez cuántas personas se van a contagiar, sino cuántas personas van a requerir atención médica. Quiero que por ahí viene el modelo Centinela, ¿no? Entonces, ¿qué necesita tener un modelo? Un modelo debe ser útil para lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Digamos, bajo este principio sería el primero. El segundo debe ser un modelo parsimonioso, es decir, tratar de explicar lo más que podamos explicar con las variables más sencillas, más simples, porque uno puede explicar de repente muchas cosas con modelos muy complejos, cuando, digamos, trata uno de explicar o dar sentido a cada uno de los parámetros, se complica un poco. Sí debemos tener mucho cuidado, y lo repito, voy a hacer énfasis en esta parte, en la evaluación de la calidad de la información, ¿no? Hace unos días también en una de las conferencias, cuando se anunció este sitio web de datos abiertos de contagios, de casos confirmados y todo eso, alguien identificó que de repente había algunos casos confirmados en enero que no eran correctos. Entonces, bajo ese esquema, pues bueno, ya Secretaría de Salud revisó, hizo los ajustes, y esto realmente yo creo que tiene que ver como una dinámica muy, digamos, no es que haya estado mal, porque sí estaban mal, pero realmente es esta dinámica que debe existir, ¿no? Desde la academia, desde la gente que usamos la información, cuando detectamos que algo no está bien, comunicarlo a las autoridades y que ellos precisamente hagan los ajustes necesarios. Y no es un maquillar los datos, sino es precisamente revisar el origen de estos datos, ¿no? Cómo se pudieron haber clasificado bien o mal. Desafortunadamente, cuando tenemos a nivel federal o en esos centros de salud Centinela, pues sí tenemos personal calificado para poder dar seguimiento a esto, pero vamos a tener muchas defunciones en comunidades alejadas, comunidades rurales, que van a ser clasificadas de manera errónea. Entonces, esto, digamos, es inherente, los demógrafos lo sabemos, tenemos técnicas para tratar de analizar la clasificación de las causas de muerte, hemos tenido ya varios años de experiencia, y tratar de ver cómo podemos, al final de cuentas, hacer una mejor estimación, ¿no? Pero básicamente un modelo bueno es el modelo que sirve para lo que tú estás haciendo. Sería mi perspectiva. Muchas gracias. ¿Alguno de los participantes que quisiera, doctor Sí, Reyes? y doctora Cortés. Sí, vamos, que creo que han estado muy bien planteadas estas preguntas que usted ha seleccionado, porque parece que nos vamos complementando todos en lo que vamos diciendo, ¿no? Y me da la impresión de que todos vamos coincidiendo, ¿no? Con las respuestas de los demás colegas. Vamos, no voy a repetir lo que ha dicho el doctor Mauricio, pero sí hacer énfasis en los datos, sí hacer énfasis en los datos, porque por hablar de modelos, claro que se puede medir, si un modelo es un buen modelo, ¿no? Nosotros sabemos desde la estadística que hay técnicas para medir bondades de ajustes o el performance de un modelo o la capacidad de predicción de un modelo. Sí, técnicamente lo hay. Yo digo, solo enfatizar el tema de cómo estamos obteniendo los datos y sobre el tema es que hay tanta variedad de circunstancias, ¿no? Tanta variedad de circunstancias dentro de un mismo país como entre países, que cada país está midiendo cosas de manera distinta, ¿no? Entonces, ese es un problema, digamos, pensando en decir cuál es el mejor modelo. Hombre, pues el mejor modelo, asumiendo que tienes los datos adecuados, pues va a depender mucho de cada circunstancia, ¿no? Qué sé yo, estamos interesados en medir la letalidad de esta enfermedad o la mortalidad de esta enfermedad. Y claro, para medir eso, por ejemplo, pues, no sé, el Reino Unido considera muertes únicamente detectadas, muertes por COVID en hospitales. Pero otros países dicen, no, yo considero las que ocurren en hospitales y en residencias de ancianos. Y otros Francia, dicen, por yo ejemplo. considero, sí, exactamente, o yo considero las de residencias de ancianos y además las sospechosas de COVID. Entonces, ahí tenemos tres mediciones que cómo podemos hacer eso comparable. Metemos esos inputs a un modelo
nos van a dar cosas distintas, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirve ese modelo? Pues nos servirá, si acaso, para cada contexto individual, dependiendo de cómo obtenemos los datos, ¿no? Pero nada, quería mencionar un poquito eso, ¿no? Sobre la heterogeneidad de cómo estamos midiendo los datos y de cómo eso también impacta en los modelos. Muchas gracias, doctor Reyes. Doctora Campirán, ¿quiere compartirnos alguna opinión? Yo creo que mis colegas ya, ¿cómo se llama? Cubrieron todo muy bien, ¿sale? Perfecto, muchas gracias. Bien, pues hablando de estas características y de lo que hemos observado en cuanto a modelos, ¿cuáles son las principales dificultades para poder obtener modelos que se puedan utilizar de manera generalizada, incluso en términos de generalización de los datos? ¿Podríamos encontrarnos ante un escenario en que se haga uso inadecuado de los datos? Y bueno, ¿cuál sería este posible escenario? Por favor, ¿quién quisiera Bueno, darnos? si les parece, pues Sí, tengo gracias. algunas ideas aquí un poquito frescas que omití. Mal uso, un uso inadecuado de los datos, hombre, a veces no deliberadamente, ¿no? Pero por ejemplo, esto de la generalización de los modelos y de generalización de los datos tiene un poco que ver con lo que acabo de decir. Puesto que cada región, cada país está midiendo cosas distintas, pues entonces es difícil generalizar, ¿no? Luego, en cuanto al uso inadecuado de los datos, podemos ir desde lo más perverso que pueda haber para tergiversar la realidad hasta, no sé, hasta cierto punto inocentadas, ¿no? Solemos ver en la televisión o en los diarios, Estados Unidos supera las 50,000 muertes por coronavirus, tal, ¿no? Hombre, sí, es grave, es de preocuparse porque pues toda vida es valiosa, 50,000 vidas son valiosas en cualquier parte del mundo, pero desde un punto de vista estadístico y demográfico, pues hay que dimensionar, ¿no? Hay que medir la magnitud y la intensidad del fenómeno de manera adecuada. Entonces, menciono estos datos. Estados Unidos, un país de unos 330 millones de habitantes, 50,000 muertes, ¿vale? Es el país que más muertes, sí, pero tiene 330 millones de habitantes. Si consideramos Europa, por ejemplo, tiene 700 y tantos millones. No digamos Europa, los 5 países más poblados son España, Francia, Italia, Alemania y Reino Unido. Los 5 más poblados, ellos 5 son más o menos 320 millones de habitantes. Eso ya lo hace comparable en cuanto a población con Estados Unidos. Bueno, pues más o menos por las mismas fechas en que Estados Unidos estaba sobre los 50,000 muertos, estos 5 países que mencioné están sobre los 100,000 en conjunto. Entonces, cambia un poco la perspectiva cuando la dimensionamos realmente con la población que está generando estos eventos. Pero claro, a veces tendemos a irnos con la magnitud de los absolutos, de los números absolutos, que parece mucho, pero bueno, ahí quiero enfatizar eso. No necesariamente es por ser mala persona o por ser mal reportero. A veces, digo, simplemente es una cierta incultura estadística, digámoslo así, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema de la generación de los datos, simplemente enfatizar eso, que puesto que todos estamos midiendo, todos los países están midiendo cosas relativamente distintas, es muy difícil la generalización. Y ya que esto se normalice, ya que esto llegue a un punto de equilibrio y viéndolo en retrospectiva, quizás se puedan hacer algunos ajustes para poder estandarizar un poco los datos y ver efectivamente ahí calcular la letalidad, la mortalidad de este virus. Ok, muchísimas gracias, doctor. Doctora Campirán. Sí, a mí, ahorita cuando hiciste la pregunta me vino a la mente un ejemplo de del Challenger que explotó justamente por el mal empleo de la estadística, ¿no? Lo que pasa es que el Challenger tenía como son unos anillos de acero, ¿no? Que a altas temperaturas se supone que uno esperaría que ¿cómo se llama? Que resistiera, ¿no? Entonces, en el laboratorio se hicieron pruebas, pero no se hicieron las pruebas en el rango en donde iba a estar esa temperatura, sino en un rango bastante menor, ¿no? Entonces extrapolaron, así tal cual extrapolaron la curva,
¿no? Y dijeron, bueno, va a tener el mismo comportamiento que tuvo aquí mi nube de puntos, va a tener aquí el mismo comportamiento, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? Eso pensaron que se iba a hacer así y entonces, bueno, se vino la catástrofe, ¿no? Entonces, en esto, ¿cómo se llama? Es importante porque a la hora de que nosotros hacemos predicciones, no vamos a poder hacer predicciones a muy largo plazo, a esto me refiero, ¿no? Porque si, ¿cómo se llama? Porque vamos a estar muy alejados de donde está la nube de nuestros puntos, ¿no? Entonces eso sería repetir o otro, algo que ya se ha visto históricamente, ¿no? Les digo este ejemplo del Challenger, y hay otros más, ¿no? Que muchas veces por salirse de donde están mis datos, ¿no? Salirse demasiado, yo hago predicciones y aunque mi modelo puede estar bien en ese rango en donde están mis datos, ya cuando están otras circunstancias, otras condiciones, puede ser mi modelo ya no tan válido, ¿no? Entonces, eso me parece importante recalcar, ¿sale? Gracias, doctora. Doctor Rodríguez. Sí, yo voy a retomar lo que decía el doctor Miguel, que es muy importante en esa situación. Él hablaba de cómo debemos controlar por el tamaño de la población, ¿no? Entonces, el doctor Miguel también, digo, se ve su maestría en demografía, también no lo va a dejar, no la puede dejar atrás, porque a los demógrafos nos interesan tres cosas fundamentalmente de las poblaciones. Tamaño, que él mencionaba muy bien, es importante tomar en cuenta el tamaño. La estructura es la segunda, y ahorita les comento de la estructura, y la dinámica, ¿no? Entonces, la dinámica tiene que ver más con eso de, bueno, cómo están cambiando esta estructura. Ahora, la estructura de la población es muy importante porque, ¿qué sucedió? España, Italia son países muy envejecidos. Y como bien sabemos, esta enfermedad genera mayores complicaciones para las personas que tienen 60 años o más. Entonces, si nosotros comparamos así solamente el total de muertes entre la población, nos da una primera aproximación, pero vamos a comparar una población muy envejecida, como es la europea, con una población todavía bastante joven, que es la de América Latina y la de México en particular. Y ni hablemos de países de África subsahariana, que todavía tienen poblaciones muy jóvenes. Entonces, esa es la parte importante de que cuando hagamos estas comparaciones entre países, entre regiones mismas, por ejemplo, Ciudad de México es una ciudad, es una entidad bastante envejecida en comparación con los estados del sur y sureste, ¿no? Entonces, debemos tener cuidado al hacer esas comparaciones. Obviamente esperaríamos, digamos, una mayor letalidad en poblaciones envejecidas, porque ellos, digamos, de manera natural se complican. Ahora, en el caso de México tenemos otras condiciones que pueden estar incrementando la letalidad. Como bien sabemos, la diabetes es una enfermedad que potencia las consecuencias negativas de esta enfermedad. Entonces, en México tenemos estas características, ¿no? Entonces, sí es importante dimensionar, claro, como decía bien el doctor Miguel, una muerte es demasiado, pero bueno, tenemos que tomar, digamos, alejarnos un poco de lo que estamos viendo, de los números absolutos, y tratar de ver números relativos y además relativos controlando por la composición de la población, ¿no? ¿Qué porcentaje tiene ciertas edades? ¿Cómo se comporta? Y además aquí también, en la parte de esta dinámica es, bueno, ¿quién vive con quién? Estaba leyendo hace poco un estudio muy, muy interesante sobre Europa y cómo hacían diferencias entre Alemania, Reino Unido y España e Italia, donde España e Italia tienen una dinámica más familiar, ¿no? Entonces, las abuelitas viven con los nietos. Entonces, los niños, generalmente a ellos no les pasa nada. Sí se enferman, han habido algunos casos que han fallecido, pero son los menos, ¿no? Entonces, pero esos niños generalmente funcionan como vectores, transmisores de la enfermedad. Entonces, en Reino Unido, en Alemania, que no son tan cercanos, digamos, viven separados, pues se limitaba este contacto. Cuando en Italia y España, pues la abuelita cuida de los niños muchas veces o viven con ellos, entonces era más fácil que se contagiaran y ante una población envejecida, pues tenían esta problemática, ¿no? De la letalidad de la enfermedad. En México tenemos también esa dinámica de las familias que están viviendo distintas generaciones juntas. Entonces tendríamos que tomar en cuenta eso también. ¿Cómo va a afectar esta dinámica familiar en una población no tan envejecida como la italiana o la española, pero que sí tenemos esa misma dinámica, ¿no? Entonces, digamos, esa es una de las complicaciones. Tenemos que estandarizar los datos y tenemos que entender que las vías de transmisión son distintas, porque pues aquí tenemos a todas las personas viviendo tal vez hacinadas, también es una realidad, tenemos mayor hacinamiento en México en las viviendas, y bueno, ¿y cómo van a estar? No es tan fácil aislar a alguien en una recámara de un departamento cuando realmente hay tal vez 10 personas viviendo ahí, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta todos esos factores. Muchas gracias a los tres por sus respuestas y opiniones. No sé si quisiera complementar algo más o hubiera alguna idea por ahí que quedó pendiente.
Si no es Sí, así, apoyar claro. aquí al doctor Mauricio y hablando de los estilos de convivencia, ¿no? Leí yo también por ahí sobre las sociedades nórdicas que tienden a ser un poquito más individualistas, ¿no? Y tienden a vivir solos. Hay un porcentaje mayor de personas eh, viviendo solos, viviendo solas. Entonces, bueno, quizá eso ha ayudado en estos países a controlar un poco el contagio, ¿no? Nada más eso, apoyar ahí al doctor Mauricio en cuanto a lo que ha dicho y su perspectiva de la estructura poblacional, porque claro, no podemos comparar poblaciones envejecidas de Europa con estas que tenemos nosotros todavía jovenzuelas, ¿no? Bueno, por ahí se me ocurrió esa idea de los países escandinavos, los países nórdicos. Claro. Claro. Bueno, pues les agradecemos mucho sus respuestas. Ahora vamos a pasar a leer algunas de las preguntas que hemos recibido de las personas que están siguiendo esta transmisión. Em, Les recordamos nuevamente que este webinar se está grabando para archivo histórico, que está siendo transmitido por Facebook Live de TV UDLAP. Y bueno, vamos a empezar por una pregunta de Juan José Echevarría. Él nos pregunta, ¿cuál es su opinión de los resultados del estudio publicado por Singapore University Data Driven Innovation Lab, en donde proporciona fechas de terminación del impacto de la pandemia por país? Entonces, no sé si alguien quisiera darnos respuesta, darnos opinión. Bueno, lo revisé muy rápido. Justo ayer estaba documentándome un poco al respecto. Entonces, sí, me encontré este estudio que es de la Universidad de Singapur, ¿no? Realmente, creo que están usando inteligencia artificial para hacer estos modelos, para tratar de pronosticar cuándo va a terminar la pandemia. Ahora, sí, voy a retomar lo que dije al inicio de, creo que la intervención anterior. Hacer pronósticos es muy difícil hacia el futuro, ¿no? Realmente. Y de hecho, cuando revisan, si revisas este estudio, digamos, se empieza a leer la introducción, los primeros párrafos que dicen, ellos dicen, estamos ante un principio de incertidumbre, no sabemos qué va a pasar, y de hecho tienen todo un apartado donde ellos están hablando bueno, de qué es, qué cosas son las más fundamentales o qué parámetros son los que esperan que cambien más, ¿no? Y además se va actualizando constantemente, ¿no? Entonces lo van actualizando, digamos, no diariamente, pero sí lo van actualizando, porque realmente están haciendo justo un pronóstico de cuándo va a terminar esto. Creo que para México está los primeros días de junio, para muchos países, Europa ya está en esos días de mayo, y pues parece que por ahí va, ¿no? Realmente, digamos, es una contribución más a todo estos modelos que están hoy en día por aquí circulando. Ya las condiciones específicas no las he revisado, pero incluso creo que están publicando incluso el código que están usando, la información viene de otra fuente, entonces yo creo que se puede revisar, pero al final de cuentas con todas estas precauciones, ¿no? Ok, muchas gracias, doctor Rodríguez. Bien, antes de continuar, voy a mencionar que el doctor Miguel Reyes se tiene que retirar, tiene otro compromiso. Le agradecemos mucho su participación. Y bueno, pues nuevamente gracias a todos. Vamos a continuar con las preguntas. Hay una pregunta más que hacen sobre ciencia de datos. Entonces, voy a leerla. La pregunta es de Aldo Peña y nos dice, ¿cree que sea necesario algo parecido al código hipocrático, que es para los médicos, algún código para los científicos de datos, en orden de que no se usen de manera maliciosa? ¿Cree que después de la pandemia haya algún temor acerca del uso de los datos? Entonces, creo que es retomando nuevamente este tema del el uso o el mal uso que pudiera darse de los datos. No sé si nos quisiera dar su opinión, doctor Abreu o doctora Campirán. Bueno, yo pienso que muchas veces el mal uso de los datos no es tanto por una mala intención, sino más bien es una falta de información, ¿no? Por ejemplo, un supuesto que tienen muchos de los modelos en estadística es que los datos se recogieron de forma aleatoria, ¿no? O sea, a través de una muestra. Y pues muchas veces los datos que uno recaba en Twitter o en Facebook y eso, pues no
no tienen ese supuesto, no cumplen ese supuesto, ¿no? Entonces, insisto, no es una mala intención, simple y sencillamente es una falta de omisión, ¿no? Claro. Y entonces, en ese sentido, no veo que haya una mala intención, ¿no? Yo más que creer en una ciencia de datos, yo creo que deben de haber equipos multidisciplinarios en donde haya un experto estadístico, un experto en computación y un experto en matemáticas, ¿no? Y aparte un experto sobre el tema que se está estudiando, ¿no? Si es de medicina, pues médicos, si es sociólogo, si es un fenómeno que pertenece a la sociología, pues que existan sociólogos, demógrafos, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿para qué? Para la que interrelación y la construcción de un modelo adecuado y la verificación de los supuestos se cumplan, ¿no? Entonces, más bien los malos modelos que he visto en parte de ciencia de datos no es tanto malintencionado, sino más bien es una falta de información. También porque hay que cubrir muchos ángulos, ¿no? En un modelo, para poderlo hacer bien, hay muchos ángulos que hay que cubrir. Están los supuestos estadísticos, ¿no? Que eso un estadístico lo debe de manejar y lo debe de supervisar, pero también está, insisto, las características propias del fenómeno que se está estudiando, que son los especialistas del área, y también está el matemático, que también, ¿cómo se llama? A través de su rigor matemático, pues proporciona, ¿cómo se llama? Da pautas, ¿no? Es decir, bueno, estas propiedades se cumplen bajo estas condiciones, ¿no? Entonces, no sé si, eso sería mi respuesta. Muchas gracias, doctora Eunice. Doctor Rodríguez, quisiera extender algo más en este punto. Sí, en eso del código de ética, yo creo que debe existir, bueno, existe, en el caso de medicina es muy claro, cuando uno también termina la universidad, generalmente un examen de grado, un examen, uno hace un juramento. También es importante ahí, digo, algunos, la mayoría incluye alguna mención a la ética y al correcto proceder de todos como profesionales y, bueno, profesionistas y como profesionales. Yo creo que sí, efectivamente, como dice la doctora Eunice, es importante entender que muchas veces la gente por desconocimiento también, ¿no? Hoy en día tenemos, como les digo, está este modelo que presentaron en la Universidad de Singapur y que me mencionaban hace rato. Está el código, están los datos, entonces uno puede descargarlo, puede replicarlo rápidamente, pero si uno no tiene el conocimiento o el antecedente de dónde viene, qué es la inteligencia artificial, cómo funciona, cómo puedo modificar estos códigos, uno puede hacer algo mal sin la intención, ¿no? Debemos tener eso, y eso yo creo que es importante. Cada universidad, cada centro de estudio, de formación, tenemos que dejárselo muy claro. Aquí mismo en la universidad los estudiantes llevan una materia de ética en la cual se les hace hincapié en esto, ¿no? Ahora claramente con el uso de datos es muy importante. Hace unos días se publicó información sobre contagiados cuando se supo que la secretaria de la Función Pública había dado positivo al COVID. Digamos, esa información tarde o temprano se iba a saber, pero el asunto es que eso vino de que alguien publicó una tabla con los nombres de las personas, lo cual eso es obviamente romper con el principio de confidencialidad de la información y el derecho que uno tiene a su información personal, mantenerla privada. Entonces, es importante tener esto y además también saber que siempre va a haber consecuencias, ¿no? Lo que nosotros hagamos debemos estar muy conscientes de que puede haber consecuencias a lo que nosotros hagamos, dado que informemos mal o bien una política, ¿no? Entonces, sí, digamos, no sé si vale la pena, debe haber algún código de ética Claro. ya para la gente de datos. Sé que existen varios, pero bueno, digamos, no obligamos a la gente a firmarlo, ¿no? Pero al final de cuentas, son como estándares generales que deben seguir. Ok, muchas gracias. Ahora Isis Mociño nos pregunta, ¿qué opinión tienen respecto al modelo del grupo CIMAT, Instituto de Matemáticas UNAM, C3? No sé si alguno de los dos pudiera darnos alguna opinión. Sí, es el modelo que utiliza ecuaciones diferenciales y Ok. aparte utilizan estadística bayesiana para estimar esas ecuaciones diferenciales. Este equipo ya lleva 10 años trabajando para datos de la influenza. Entonces, bueno, digamos que la influenza es lo más cercano que tenemos a esto del coronavirus, ¿no? Desafortunadamente, pues no podemos saber si esto va a funcionar bien hasta que pase todo esto, ¿no? Porque hay muchas cosas del coronavirus que no sabemos, ¿no? Entonces, dada la situación que estamos enfrentando y la premura y todo esto, pues creo que es un modelo con expertos
del tema, ¿no? ¿Cómo se llama? Y a mí me parece que es un equipo sólido porque digo, a pesar de que los tres son actuarios y, bueno, dos son matemáticos y uno es actuario, pero bueno, estadístico, los tres son investigadores, y son doctores, pero dos tienen más una formación más matemática y el otro tiene una formación estadística, ¿no? Entonces, en lo personal, yo sí considero que es un modelo sólido, usan estadística bayesiana, entonces, pues no, ¿qué más puedo pedir, no? Ok, muchas gracias. Doctor Abreu, ¿quiere complementar algo o pasamos a la siguiente No, pregunta? la siguiente La pregunta. siguiente. Ok, Juan José Echevarría pregunta, ¿cuál es su opinión del proyecto Our World in Data de la Universidad de Oxford, que está realizando estudios sobre puntos de la pandemia en el mundo y se presentó un caso de mala interpretación sobre el número de pruebas por país? No sé si quisiera. Bueno, en principio digo, no conozco este caso en particular de la mala interpretación. Yo creo o bueno, tal vez no estoy no tengo el conocimiento de que ha sido específicamente con esta base de datos, pero yo creo que es importante, este sitio web, este proyecto lo que hace es precisamente poner los datos a disposición del público, ¿no? Que uno pueda ir, consultar los datos, descargarlos a sus propios estudios. Entonces, de nueva cuenta los datos están ahí, se pueden utilizar, es importante hacer uso de ellos, porque también luego es sorprendente cuánta información tenemos de la cual estamos desaprovechando. Pero sí, yo creo que justo debe ser uno muy cuidadoso y debe tener también uno digamos, la humildad como para cuando uno hace un modelo y está mal o darse cuenta, alguien le hace un comentario de, oye, creo que por aquí está mal esta interpretación, poder, digamos, regresar y corregirla, ¿no? Eso también, creo que también el problema que tenemos aquí es nosotros como personas que trabajamos estadística, que trabajamos estos modelos, muchas veces no nos preocupamos por la manera de comunicar esos resultados a los medios, ¿no? Entonces ahí deberíamos hacer un esfuerzo muy grande por tratar de buscar la mejor manera de comunicarlos, ¿no? De comunicar esos resultados y también darle a conocer a los reporteros, a los medios, cuáles son los alcances de la misma. Un caso claro son los intervalos de confianza. Cuando uno hace un intervalo de confianza, luego los medios se van al límite superior, ¿no? Diciendo, esos son los casos reales. No, eso es algo que puede ocurrir, ¿no? Pero realmente, ¿qué significa un intervalo de confianza? Tendríamos que comunicarlo de mejor manera. Ok, muchas gracias. Marcelino Trujillo Méndez nos pregunta, ¿cuál consideran que es el rumbo que en materia de políticas públicas se estará proyectando a partir de este proceso estadístico emergente derivado de la pandemia? Bueno, pues me sigo, ya que estoy aquí Sí, con la palabra. por favor. Hace rato también alguien preguntaba, creo que se fue en las preguntas, de si las universidades estatales tendrían que hacer este tipo de seguimiento del modelo Centinela. Ajá. Yo creo que va muy, muy de la mano con esto. Primero que nada, uno debe, hay toda una corriente en el diseño de políticas públicas que son políticas públicas basadas en evidencia, que creo que todos deberíamos seguir. Y no solamente evidencia estadística, sino hay evidencia que viene de estudios cualitativos, ¿no? También, que es muy importante. Entonces yo esperaría que precisamente después de esto nos quede digamos, que a la gente le quede digamos, el gusanito por saber más de estadística, por darle seguimiento. Tenemos métodos, tenemos modelos que nos permiten ver si una política pública tiene efectos positivos, negativos. Hay un gran problema en el caso de cuestiones de epidemiología, que generalmente cuando queremos hacer pruebas sobre intervenciones, queremos tener un grupo control, pero un grupo control en estos casos habría sido una población en la cual no hacemos ninguna intervención y dejamos que se contagien y se mueran de manera natural, lo cual es completamente en contrario a los principios de ética que cualquier persona podría seguir. Entonces, hay técnicas que le dan la vuelta a esto, ¿no? Que hacen pseudocontroles, que hacen técnicas de propensity score, que tratan de igualar las condiciones. Yo creo que justo esas políticas públicas deberían voltear más a ver a la estadística, pero también la estadística complementada con otras disciplinas, como bien lo mencionaba la doctora Eunice hace rato, sociología, antropología, porque muchas veces la estadística nos da grandes tendencias, grandes números, pero necesitamos saber cuál es el impacto que tiene a nivel local o a nivel comunidad, ¿no? Un ejemplo muy claro que puedo mencionar ahorita nada más para poner en ese contexto son los apoyos a las transferencias condicionadas, ¿no? Que se le da el apoyo para que a los hogares que tienen mayores condiciones de precariedad. Y eso se les daba a las mujeres, porque sabemos que las mujeres invierten de manera más inteligente los recursos dentro de los hogares, con la condición de que las hijas siguieran en la escuela, ¿no? Una consecuencia no esperada de esto es que en algunas comunidades, y no en todas, en algunas muy específicas, se incrementó la violencia
dado que muchas parejas les quitaban el dinero, ¿no? Entonces, y eso no se sabe más que cuando vamos y se hacen estudios cualitativos con antropólogos, sociólogos acompañando para identificar esas consecuencias no deseadas, ¿no? Entonces, esperemos que las políticas incorporen todas estas perspectivas. Con el apoyo de universidades estatales son las que conocen mejor cada entidad y que pueden darnos estas diferencias a nivel local. Ok, gracias, doctor. Eh, Aldo Peña pregunta para la doctora Eunice Campirán. ¿Cree que la contingencia sea una oportunidad para ampliar las herramientas de la estadística? Sí, sí, definitivamente. De hecho, CONACYT, a raíz de la pandemia, mandó convocatorias para dar apoyos a proyectos de investigación, justamente para hacer modelos con análisis de datos estadísticos, ¿no? De hecho, ya el CONACYT, antes de esto, ya estaba tratando de impulsar la ciencia de datos para combinar la ciencia de datos para aplicación a datos médicos, ¿no? Ok, Entonces, sí se está, ¿cómo se llama? Fomentando aquí en México. Entonces, sí, definitivamente creo que sí. claro. Gracias, doctora. Doctor Rodríguez, nuevamente de Aldo Peña la pregunta. ¿Qué consecuencias en el comportamiento demográfico cree que vaya a causar el COVID-19 en México y en los países más afectados? Bueno, esa es una pregunta bastante amplia. Va a tener consecuencias demográficas claramente. Primero que nada tenemos una nueva causa de muerte para nuestros estudios de mortalidad por causas. Afortunadamente han sido pocas, digamos, en términos absolutos, regresando un poco a lo que comentamos hace rato, pero que vamos a tener que medir porque en nuevos grupos de edad sí está teniendo impacto muy importante y las personas de edad más avanzada, ¿no? Otras consecuencias que podríamos esperar son precisamente como les decía, estas relaciones dentro de los hogares, digamos, quién hace qué actividades. Han habido estudios que pasó en la provincia de Wuhan, en China, en el cual se incrementaron los divorcios una vez que se levantó la cuarentena. Entonces, porque la dinámica de los hogares, la convivencia diaria está siendo muy extensa, ¿no? Están siendo 24 horas al día con las mismas personas. Entonces, desde la demografía también nos interesa entender la nupcialidad, ¿no? Ver tal vez si va a haber un incremento de divorcios, no lo sabemos. ¿Qué tendríamos que ver? Otros factores demográficos, tales como tal vez los cuidados. Esperaríamos que muchas de las dificultades que estamos viendo ahora tienen que ver con quién cuida a quién dentro de los hogares. Entonces, tal vez incrementar o crear políticas para facilitar digamos, el tener acceso a estancias infantiles, digamos, más allá de lo que ahorita estamos enfrentando en un futuro, ¿no? Pero digamos, es muy pronto para saberlo. Los cambios demográficos generalmente son más a mediano y largo plazo, pero sí hay algunos fenómenos que vamos a poder identificar en el corto plazo. Ok, muchas gracias. Em, Ana Patricia Mayoral, ustedes como científicos de datos apoyan la decisión del uso modelos Centinela sobre la realización de pruebas para seguir el comportamiento del virus. Bueno, como ya habíamos comentado, ¿cómo se llama? El modelo Centinela tiene limitaciones en cuanto ¿cómo se llama? Su validez geográfica, solo es válido a nivel nacional y es muy posible que sea necesario hacer un estudio a nivel estatal o incluso municipal, ¿no? Entonces, esas son las principales limitaciones, aparte de que la OMS lo ve como una herramienta complementaria y recomienda ¿cómo se llama? Las pruebas, como decía ya Miguel, que, ¿cómo se llama? Pues haciendo una logística, ¿no? Adecuada, haciendo un estudio adecuado, podríamos hacer, capitalizar esas pruebas, ¿no? Si las vamos, haciendo, por zonas y de una manera, que realmente nos reditúe para la toma de decisiones, ¿no? Gracias, doctor Rodríguez. Sí, precisamente, yo creo que justo no deberíamos ver el modelo Centinela como un complemento a las pruebas, ¿no? A realizar las pruebas. Tal vez en un principio, digamos, no había tantas pruebas disponibles y de hecho todavía no las hay, esa es una realidad. Y realmente los países que, digamos, tienen más recursos son los que han estado acaparando un poco esas pruebas. Sé que ya hay más, se han enviado, pero bueno, se han enviado, creo que 100,000 pruebas se estaban haciendo para enviar a México. Pero obviamente entre una población de 120 millones de personas, digamos, está complejo cubrir a toda la población. Sí se deben hacer más pruebas, obviamente, y estas deben ser acompañadas por este modelo, ¿no? Realmente deberíamos estar haciendo una combinación de las dos aproximaciones.
pero sí debemos entender que obviamente ante un limitante de recursos, pues tal vez en un principio el Centinela fue lo más claro, y ahora deberíamos empezar a incorporar esas pruebas para ver tal vez áreas en las cuales ya no tendríamos que tener un hospital, un centro de salud como un punto de muestreo, tal vez cambiarla a otro si tenemos las suficientes pruebas ahí, ¿no? Entonces deberíamos empezar a hacer una combinación de metodologías, tal vez. Ok, pues muchas gracias por sus respuestas. No tenemos ninguna otra pregunta más. No sé si quieran complementar con algún comentario final antes de dar por terminado el webinar. Doctora Eunice. No, no. Doctor Yo Rodríguez. sí quisiera hacer un comentario y es algo muy importante. Yo creo que lo que está pasando, y ahorita respondo la pregunta, creo que ya llegó una más Ok, dirigida hacia sí. mí. Jonathan Salcedo. Sí, yo creo que algo que está pasando, y es algo que también debemos tener mucho cuidado, les decía, tenemos la información, podemos hacer modelos. Ahora, el que yo pueda hacer un modelo implica que lo tenga que hacer, pues probablemente sí voy a contribuir mucho, pero yo sí considero que hay tal cosa como un exceso de información, y hoy en día estamos siendo bombardeados por distintos medios, prendemos el radio, prendemos la televisión, abrimos redes sociales, y entonces realmente es importante digamos, tener cuidado porque además llega tanta información y debemos entender para qué realidad fue generada esa pregunta o perdón, esa información, qué estamos tratando de responder y ver que no todo va a aplicar para nosotros, ¿no? Voy a leer la pregunta, bueno, que me hacían sobre el estatus social más dañado, o digo, perdón, con más porcentaje de contagios. Realmente, esto todavía no se sabe bien, digamos, tenemos algunos estudios. Lo que está pasando en México, primero que nada vimos muchos contagios de personas entre los 30 y 34 años, ¿no? 35 años más o menos, lo cual rompía un poco con el esquema de otros países. ¿Qué sucede? En México tenemos un sistema de seguridad social, un estado de benefactor un poco debilitado, bastante debilitado, donde sabemos que tenemos una población muy importante fuera de la cobertura de la seguridad social y que tienen trabajos, además de poco pagados, sin, digamos, precarios, ¿no? Entonces, esto primero vimos este repunte porque esas personas generalmente a esa edad son jefas de familia, tienen que trabajar para precisamente traer ingresos a sus hogares. Entonces, además de los contagios y de las complicaciones en edades avanzadas, también vimos este contagio y complicaciones entre personas de 30 años aproximadamente. Entonces, tiene que ver con eso, de qué dinámica social estamos inmersos. Yo creo que eso necesitaríamos un poquito más de información porque realmente cuando alguien llega a un hospital, pues no tenemos forma de saber la información socioeconómica, al menos que algún familiar nos la reporte, ¿no? Hay información sobre si eran migrantes, no sé si hablaban lengua indígena, la verdad no me he metido a revisar bien la base de datos, pero necesitaremos un familiar reportándonos algunas características de la persona para definir el estrato social, que además ya la definición de estrato social en ciencias sociales es un debate de varios años, ¿no? Entonces, sí podríamos hacer una aproximación a esto, pero hasta el momento ha sido al menos parejo, porque además sabemos bien que los primeros casos en México fueron importados, ¿no? Porque vinieron de Vail, de un lugar de esquí en Colorado, y también llegaron de España, entonces empezó, digamos, esto en un estrato social elevado y después se fue hacia toda la población, ¿no? Entonces, es muy pronto para saber, estamos que esto se equilibre en el largo plazo para poder hacer ese tipo de análisis. Ok, bueno, a ver, Anabel Hernández hizo una pregunta, está un poco fuera del contexto y está un poco fuera de los temas que se están tratando en este webinar, pero si alguien quisiera dar alguna opinión o algunas palabras sobre esto, ella pregunta un poco fuera de contexto, me interesa saber su opinión como miembros del SNI acerca de la postura de la directora del CONACYT, específicamente de la llamada ciencia neoliberal. Entonces, bueno, repito, es una pregunta que no corresponde a los temas que se están tratando en este webinar, pero si alguno de los participantes quisiera dar su opinión, adelante. Yo no conozco el contexto de la afirmación, entonces no me atrevería a emitir algún comentario o juicio. Sí, no, precisamente justo es importante, cuando vemos en los reportajes, vemos nada más estas menciones, ¿no? Estos extractos de la intervención. Realmente no conozco toda la intervención, no la he escuchado, pero por lo que he estado revisando,
Yo creo que, digo, no sé, no existe algo tal cual como ciencia neoliberal, pero yo creo que existe algo como ciencia en un contexto de políticas neoliberales, ¿no? Tal vez eso tendríamos que hacer una distinción. Y bueno, y no sé si se refería precisamente a que el Estado ha dejado de tener, digamos, más intervención en las universidades, en la educación, y que se ha liberado esto. No lo sé. Realmente tendríamos que revisar el contexto, pero digamos, en un contexto igual de la salud pública, que ha dejado de ser pública realmente y que debería seguir siendo pública porque tenemos en esas condiciones gente sin acceso a servicios médicos, gente sin acceso a otras opciones. Digamos, mucha gente tiene acceso a seguros médicos privados, lo cual es una opción. Pero no todo el mundo tiene acceso a esto, ¿no? Entonces yo creo que más bien tendríamos que tal vez situar esta pandemia en ese contexto de donde el Estado ha dejado de regular, se ha alejado un poco de su función como Estado, precisamente bajo esta perspectiva, pero luego obviamente bueno, hay declaraciones que tendríamos que ver toda la rueda de prensa y precisamente saber a qué se estaba refiriendo. Pero digamos, yo no hablaría de una ciencia neoliberal, sino de una ciencia en un contexto de políticas neoliberales que sí se podría analizar un poquito más, más las repercusiones a largo plazo. Gracias, doctor. Bueno, yo no tengo tampoco una opinión sobre esto, igual que la doctora Eunice, no conozco el contexto completo y prefiero pues no entrar más en detalle en esta pregunta. Hay una pregunta más dirigida a la doctora Eunice de Aldo Peña. ¿Se puede predecir estadísticamente la vulnerabilidad frente a nuevas pandemias? Bueno, es interesante porque ya Bill Gates estuvo, de hace como 5 o 6 años, estuvo él, anticipando esta pandemia. Justamente estuvo diciendo que había que invertir muchísimo más dinero en investigación, en recursos, ¿no? Para poder afrontarla, ¿no? Bueno, pues se tiró en saco roto, o sea, sí le hacían caso, pero nada más de todo lo que se tenía que haber hecho, se hizo solo el 5%, ¿no? Poco antes que surgiera la pandemia, surgió en Netflix un documental que se llama justamente Virus o algo así, ¿no? Y que eran una serie de varios documentales en donde te pasan expertos, y decían, no, justamente que esto se iba a dar en algún momento, ¿no? Que no se sabía cuándo, pero se iba a dar, ¿no? Entonces, esto aquí es donde yo digo que aquí, ¿cómo se llama? La estadística bayesiana, una vez más, lo tengo que decir, ¿no? Aquí, si bien es cierto, ¿cómo se llama? Pues, ¿qué hace? Te combina la información de los expertos, ¿no? De los expertos que están en quehacer de los virus, ven qué tan probable es que el virus de un animalito se pase a, ¿cómo se llama?, a un humano, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos conocimientos acumulados de los varios expertos decían que no se sabía cuándo, pero que sí ya se esperaba esta pandemia, ¿no? Entonces, si podemos combinar esto con datos, si logramos encontrar esto, pues podemos prevenir de mejor manera esto, ¿no? Creo que lo difícil va a ser decir para cuándo, ¿no? Eso sí sería todo un reto, pero sí, indiscutiblemente, creo que sí se podría hacer ¿cómo se llama? Combinando el conocimiento de los expertos. Ok, pues muchas gracias. Sí, diga. Quisiera complementar eso que contestaba ahorita la doctora Eunice, porque justo yo creo que hay dos perspectivas. Esta vulnerabilidad a nivel país, por ejemplo, y yo como demógrafo me interesa más la vulnerabilidad de las personas, ¿no? Entonces, claro, si hay muchos modelos o muchos estudios donde justo identificamos poblaciones vulnerables, esos son esas personas que están, digamos, apenas sobre la línea de pobreza, que están en las condiciones mínimas para digamos, no ser consideradas poblaciones en pobreza o poblaciones en precariedad. Entonces, sí conocemos estas cuestiones, que obviamente es aquellas personas que deja de trabajar un día, ya no comió. Entonces, tenemos que justo también ver la parte micro, ¿no? En este caso, a nivel hogar, de hogares que son vulnerables, ¿no? A perder el ingreso o en caso de que alguien se enferme. Y hay muchas encuestas donde preguntan, por ejemplo, en caso de que usted se enferme, que tenga una necesidad económica, ¿a quién recurre? ¿No? Entonces, ahí podemos ver cómo la gente en distintos estratos recurre sí a algunas instituciones financieras, otras a la familia. Y bueno, aquí dejo. Ok, muchas gracias. Nos despedimos con esto y gracias a todos los asistentes a este webinar. Gracias. Pues, gracias por su participación y por su tiempo. Hasta luego.